ahí está. Gracias. Ya está, ¿no? Sí, doctora, sí, Listo, ya se ve. Gracias. gracias. Como les decía, la diabetes constituye una enfermedad de gran prevalencia en nuestro país. 8 de cada 100 adultos tienen diabetes y en Lima esto aumenta más o menos a cada 10 adultos de cada 100 tienen diabetes. Por lo tanto, ustedes siempre se van a encontrar con un paciente que tiene diabetes en cualquier especialidad que hagan. Es importante recordar que la diabetes se puede complicar porque es una enfermedad crónica, va a tener dos tipos de grandes complicaciones. Las crónicas, que son las que van a generar mayor morbimortalidad, mayor secuela, y las agudas que generalmente se van a dar por un inadecuado tratamiento o por falta de tratamiento. Entonces, dentro de las complicaciones agudas, vamos a clasificarlas en estos grupos, ¿no? La hiperglicemia y la hipoglicemia. La hiperglicemia, a su vez, se va a clasificar en dos tipos, la cetoacidosis diabética y la hiperglicemia hiperosmolar no cetósica. Y la hipoglicemia, que se caracteriza porque los niveles de glucosa están bajos. En ambos casos, en ambos tipos de complicaciones, el tratamiento tiene que ser de inmediato, porque pone en riesgo la vida del paciente, por eso que se llaman agudas. En ambos casos tenemos que hacer una actuación rápida para poder salvar al paciente o evitar secuelas bastante importantes. Entonces, como les había dicho, las crisis hiperglicémicas se van a clasificar a su vez en dos grupos, ¿no? La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Se define cetoacidosis diabética, como su nombre lo indica, por la presencia de acidosis metabólica. Y como ustedes ya saben, la definición de acidosis es cuando el pH está menor de 7.4. En los criterios diagnósticos de la cetoacidosis diabética, el punto de corte viene a ser el pH menos de 7.3. Además, es metabólica porque los valores de bicarbonato se encuentran disminuidos por menos de 15 milimoles por litro. Para recordar, ¿no? Los valores normales de bicarbonato pueden ser más o menos de 24, de 18 a 24, pero cuando baja de 15 ya estamos dentro de esta patología. Los niveles de glucosa pueden estar por encima de 250 a más. No necesariamente tienen que ser glucosas muy elevadas. Entonces, esto nos va a diferenciar del estado hiperosmolar, en el cual los valores de glucosa son muchísimo más elevados. Y adicionalmente vamos a tener la presencia de cuerpos cetónicos en orina o plasma. Cuando los niveles de glucosa suben y hay deficiencia de insulina, el metabolismo de la glucosa cambia hacia la beta-oxidación y se convierte en cuerpos cetónicos. Dentro de los cuerpos cetónicos conocidos tenemos, por ejemplo, al beta-hidroxibutirato, que es el más abundante y es el que va a estar presente en la cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar viene a ser la otra crisis hiperglicémica, que se va a caracterizar porque el paciente tiene hiperosmolaridad y deshidratación severa, obviamente en ausencia de cetoacidosis. Esta hiperglicemia generalmente está por encima de 600 miligramos por decilitro. Si ustedes recuerdan, los valores normales de glucosa en sangre es de 70 a 100 miligramos. Se diagnostica la diabetes por encima de 126, pero cuando estos valores sobrepasan este valor, entonces soy 600, va a generar una hiperosmolaridad sanguínea que va a estar por encima de 340 miliosmoles por kilo. Esto lo vamos a ver ahora, cómo se calcula la osmolaridad de acuerdo a los niveles de glucosa. Bien, ambas, ¿no? Vienen a ser las endocrinopatías más frecuentes que requieren ingresar a unidad de cuidados intensivos. En ambos casos se ve comprometido todo el sistema metabólico y por lo tanto los pacientes la mayoría de veces tienen que tratarse en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad del cuadro clínico que generan ambos casos.
La cetoacidosis diabética se presenta más o menos entre 4 a 8 casos por cada 1000 personas diabéticas al año. Y el estado hiperosmolar es menos frecuente, menos de un caso por cada 1000 personas diabéticas por año. Entonces, realmente no son frecuentes, pero sí, cuando se presentan, requieren un tratamiento bastante importante. La mortalidad es menos del 2% en la cetoacidosis diabética, pero es más frecuente cuando se presenta en los ancianos, porque ellos ya no tienen los mecanismos de compensación, entonces rápidamente se deteriora. El estado hiperosmolar es mucho más grave, ¿no? La mortalidad es mucho más alta, el 11% más o menos tiene mortalidad. Igualmente en pacientes ancianos y que presentan otras comorbilidades tipo hipertensión o falla cardíaca, que son las comorbilidades más agresivas en este caso, ¿no? Además se asocia a hipotensión y coma, debido a la deshidratación severa de los pacientes. Bien, ¿por qué se van a presentar entonces las crisis hiperglicémicas? Como ustedes saben, en la fisiología de la diabetes vamos a encontrar en la fisiopatología que la hiperglicemia se va a presentar por deficiencia de insulina. En este caso, en estas crisis hiperglicémicas, la deficiencia puede ser absoluta y ahí se nos va a presentar la cetoacidosis diabética, o deficiencia relativa en el estado hiperosmolar asociada al aumento de las hormonas contrarreguladoras. Recordemos que estas hormonas, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, tienen la función de producir hiperglicemia en los estados de ayuno. Sin embargo, cuando el paciente tiene una deficiencia de insulina, estas hormonas van a trabajar mucho más, van a estimular al hígado para la producción de glucosa a través de coneogénesis y de esta manera van a empeorar la crisis hiperglicémica. Los pacientes con cetoacidosis generalmente son aquellos de diabéticos tipo 1, porque sabemos que en la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, si el paciente diabético tipo 1 no recibe insulina exógena, rápidamente va a desarrollar una cetoacidosis diabética. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, es muy poco frecuente la cetoacidosis diabética, pero se puede presentar en pacientes que tienen alguna alteración, ¿no? En un estrés catabólico que, por ejemplo, se puede presentar en alguna enfermedad aguda. Por ejemplo, ahorita que estamos frente a la pandemia del COVID, los pacientes están en un proceso agudo, inflamatorio e infeccioso, y esto va a generar este estrés catabólico que va a generar un requerimiento bastante aumentado de insulina y también un aumento de las hormonas contrarreguladoras que van a aumentar frente al estrés. Entonces, también cuando hay traumatismos severos, por ejemplo, los pacientes accidentados que son politraumatizados, van a estar frente a este estrés y van a requerir mayor cantidad de insulina y también van a fabricar más hormonas contrarreguladoras. También en cirugías grandes, por ejemplo, cirugías cardíacas, cirugías gástricas, van a requerir más insulina y también en infecciones importantes, ¿no? Tipo, como hemos visto, neumonías, tuberculosis, infecciones que comprometen el estado general, o sea, sepsis. Entonces, en todas estas condiciones, en los pacientes diabéticos tipo 2 también se puede presentar la cetoacidosis. Dentro de todos estos factores, el factor más frecuente es la infección. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con cetoacidosis o estado hiperosmolar, lo primero que tenemos que pensar es que se trata de una infección. Generalmente esa infección ya es una sepsis, que va a desencadenar este cuadro clínico. Además, también puede estar desencadenado por una terapia inadecuada. Sabemos que los pacientes diabéticos tipo 1 requieren insulina para poder sobrevivir. Y los pacientes tipo 2, diabéticos tipo 2, en algún momento de la evolución de la enfermedad, también van a requerir insulina por deficiencia de las células beta. Entonces, en estas condiciones, si nosotros al paciente le suspendemos la insulina, o el paciente deja de ponerse porque no quiere ponerse, porque no tiene insulina, porque se olvidó,
Entonces va a desencadenar esta crisis hiperglicémica. También cuando tenemos un cuadro de pancreatitis aguda. Recordemos que en la pancreatitis hay una inflamación severa de las células pancreáticas y además esto lesiona a la célula beta del páncreas y por lo tanto disminuye drásticamente la producción de insulina. En las enfermedades cardiovasculares, debido al estrés catabólico que generan, infarto miocardio, accidente cerebrovascular, y algunos fármacos como por ejemplo el uso de corticoides a dosis altas. Actualmente, en la infección por COVID, por ejemplo, en la neumonía por COVID grave, se utiliza corticoides a dosis bastante elevadas para bajar el proceso inflamatorio. Y eso está generando también que muchos de los pacientes diabéticos con COVID se compliquen con crisis hiperglicémicas. Es por eso que actualmente las estadísticas han mostrado que los pacientes que se complican mucho más justamente es el grupo de pacientes diabéticos y encima se asocia a los glucocorticoides. Entonces, las hiperglicemias no siempre son puras. La mayoría de veces pueden ser combinadas o estado hiperosmolar o cetoacidosis pura en menos frecuencia. Entonces, una cetoacidosis pura es más o menos entre el 20 al 30%. Un estado hiperosmolar puro más o menos es un poquito mayor, más o menos hasta el 45%, y una tercera parte generalmente son cuadros mixtos, ¿no? En el cual hay tanto deficiencia de insulina, deficiencia absoluta, como aumento de hormonas contrarreguladoras. Entonces, podemos encontrar cualquiera de las tres situaciones cuando estamos frente a un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Repasadamente, ¿cuáles son los factores precipitantes, no? Diabetes no diagnosticada. Obviamente, si el paciente no sabe que tiene diabetes y a pesar de tener síntomas se descuida, entonces esto va a ir aumentando progresivamente y va a generar una crisis hiperglicémica, y la mayoría de pacientes que llegan a la emergencia con crisis hiperglicémica es porque no sabían que tenían la enfermedad, ¿no? La historia es que comienzan con poliuria, polidipsia, baja de peso, muchos días, ¿no? Sobre todo en el estado hiperosmolar, o menos tiempo en la cetoacidosis, y obviamente van a llegar en este cuadro clínico. Otro factor importante es la deficiencia del adecuado tratamiento con insulina. También, bueno, de hecho la diabetes descompensada, mal controlada, ya les había mencionado, las infecciones, el uso de fármacos tipo glucocorticoides, el estrés muy intenso, y no solamente se refiere a un estrés emocional, más es un estrés físico, como les mencioné, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos, cirugías grandes, el organismo se estresa y también va a generar una crisis hiperglicémica. Los pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol, por eso que en la diabetes está prohibido el consumo de alcohol. El embarazo también es un momento muy complicado para las pacientes con diabetes y puede generar crisis hiperglicémicas, y las enfermedades cardiovasculares como infarto miocardio y accidente cerebrovascular. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? En ambas situaciones, tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar, obviamente va a disminuir la concentración de insulina y van a aumentar las hormonas contrarreguladoras. Esto va a generar la crisis hiperglicémica. ¿Qué es lo que va a pasar en la cetoacidosis, no? Va a aumentar la lipólisis, es decir, se van a liberar ácidos grasos hacia la circulación, y va a haber tal cantidad de ácidos grasos que no se van a poder metabolizar adecuadamente. Entonces, van a ser oxidados a cuerpos cetónicos, y esto es lo que va a generar la cetoacidosis metabólica. En el estado hiperosmolar todavía tienen un poco de insulina, o sea, hay una deficiencia relativa de insulina, pero, ¿no? Esto va a ser igual, la hiperglicemia va a continuar y esto va a generar una deshidratación severa. ¿Por qué? Porque la glucosa, al ser eliminada por la orina, va a arrastrar agua, sodio, potasio y otros electrolitos. Entonces el paciente va a entrar en un grado muy, muy severo de deshidratación.
Entonces aquí nosotros podemos tener qué es lo que sucede cuando hay deficiencia absoluta de insulina o deficiencia relativa de insulina. En ambos casos hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Cuando hay deficiencia absoluta de insulina, aumenta la lipólisis. ¿Por qué? Porque la insulina tiene como función inhibir a la lipólisis. Entonces, al no haber insulina, el tejido graso va a liberar ácidos grasos y estos ácidos grasos libres en el hígado va a aumentar la cetogénesis. Estos ácidos circulantes van a disminuir la reserva alcalina, es decir, que va a disminuir el bicarbonato, que es un buffer, y por lo tanto se va a presentar la cetoacidosis. Cuando hay una deficiencia relativa de insulina, entonces asociado a un aumento de las hormonas contrarreguladoras, va a disminuir la síntesis de proteína, es decir, que van a liberarse los aminoácidos, y estos aminoácidos sirven como sustrato para la gluconeogénesis hepática. Recuerden que el hígado produce la gluconeogénesis a expensas de aminoácidos y también de ácidos grasos. Entonces, tanto aminoácidos como ácidos grasos se van a convertir en glucosa. Esto va a generar hiperglicemia. Esta hiperglicemia cada vez va a ser mayor, va a generar glucosuria, es decir, pérdida de glucosa en la orina, lo cual produce diuresis osmótica, ¿no? Va a arrastrar consigo el agua y los electrolitos, va a favorecer a la deshidratación. Entonces, al disminuir, al haber más deshidratación, hay más hiperosmolaridad porque la sangre se va a concentrar, va a perder más líquidos. Y esto puede generar una alteración en la función renal, incluso los pacientes pueden llegar en una insuficiencia renal aguda. Entonces, esto es lo que va a generar el estado hiperosmolar y la cetoacidosis cuando hay aumento de la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no?, los factores que ya habíamos mencionado, ¿no? En la diabetes tipo 2, la deficiencia de insulina es moderada. Los factores, los fármacos, a la cabeza habíamos dicho que están los glucocorticoides, pero también las pancreatitis, ¿no? Hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras asociadas a infección, estrés, cirugías, etcétera, y todo esto va a favorecer a la gluconeogénesis, hiperglicemia, la cual va a generar hiperosmolaridad, y esta hiperosmolaridad va a generar coma. Por eso es que antes le llamaban coma hiperosmolar, en realidad su nombre es estado hiperosmolar porque no siempre llegan al coma. Va a generar hiperviscosidad sanguínea y trombosis vascular. Los pacientes se mueren más por estado hiperosmolar que por cetoacidosis, justamente por la trombosis vascular, porque va a generar alteraciones a nivel de la microcirculación. Además va a generar deshidratación, lo cual va a producir shock hipovolémico, que puede empeorar la acidosis. Todo este es el mecanismo patogénico por el cual se desarrolla el estado hiperosmolar. Clínicamente vamos a encontrar que la cetoacidosis diabética evoluciona en poco tiempo, generalmente en menos de un día. El paciente rápidamente tiene poliuria, polidipsia, baja de peso, náuseas, vómitos, esto se debe a los cuerpos cetónicos, deshidratación y desgano. Otra característica, a diferencia del estado hiperosmolar, también es el dolor abdominal. Muchas veces hemos tenido en la emergencia pacientes que solamente mencionan el dolor abdominal. Incluso han entrado a un cuadro de descarte de un abdomen agudo quirúrgico por la intensidad de este dolor abdominal. Por eso es importante preguntar qué otros síntomas tiene para poder ir descartando las causas de dolor abdominal. También en la cetoacidosis se va a dar la respiración de Kussmaul, que se trata de una respiración rápida y superficial. Vamos a encontrar al paciente como que está jadeando, ¿no? Entonces, eso ya nos da a sospechar que estamos frente a este cuadro. Además, hay taquicardia e hipotensión. También puede haber alteraciones en el estado mental. El paciente puede venir somnoliento, poroso incluso. En cuanto a la temperatura,
no necesariamente hay fiebre a pesar de tener infección, o incluso puede haber hipotermia, ¿no? Y esto, cuando el paciente presenta hipotermia, ya es de mal pronóstico porque probablemente tiene una sepsis bastante avanzada. Entonces, siempre hay que sospechar el cuadro clínico de una cetoacidosis en un paciente diabético conocido o no conocido frente a estas características. El estado hiperosmolar, evolución mucho más lenta. Como no hay cetoacidosis, entonces los síntomas pueden ser más prolongados. Se inicia en días o incluso semanas, ¿no? Por eso que el paciente no, como empieza a tomar bastante agua, hay mucha gente que dice, no, yo como tomaba agua y estaba bajando de peso, me sentía feliz porque pensé que era por el agua. Entonces el paciente comienza a bajar de peso, tiene mucha poliuria, polidipsia, y posteriormente ya se altera el estado de conciencia, cuando ya el estado hiperosmolar está bastante avanzado. La deshidratación hace perder la elasticidad de la piel, tiene debilidad, taquicardia, hipotensión, lo cual empeora el cuadro clínico porque puede entrar en un shock hipovolémico. Pero a diferencia del estado de la cetoacidosis, no hay dolor abdominal, no hay náuseas, no hay vómitos, ¿no? Además pueden haber signos neurológicos e incluso convulsiones. Y puede haber fiebre cuando se trata de una infección. Entonces, es importante también reconocer el cuadro clínico, que es un poquito más prolongado que la cetoacidosis diabética. Entonces, vamos a hacer la diferencia básicamente en ambos cuadros. El tiempo de enfermedad de la cetoacidosis es corto y del estado bipolar es largo. Clínicamente, en ambos vamos a tener lo mismo: poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso, debilidad y alteraciones del sensorio. En el estado hiperosmolar vamos a encontrar náuseas, vómitos y dolor abdominal. En ambos, deshidratación, taquicardia, hipotensión, shock y alteración del estado mental. En la cetoacidosis puede haber respiración de Kussmaul y gastritis hemorrágica, y en el estado hiperosmolar, coma y gran deshidratación. Entonces, como hemos visto, clínicamente son muy parecidos. En la cetoacidosis no siempre hay las náuseas, los vómitos, dolor abdominal. Entonces, no es tan fácil clínicamente diferenciarlos, ¿no? De repente, la deshidratación severa, pero igual, la cetoacidosis también puede generar deshidratación severa. Entonces, la única forma de diferenciar ambos cuadros es utilizando los exámenes auxiliares. En cuanto a la glucosa, en la cetoacidosis puede ser desde el inicio, puede estar la glucosa no muy elevada. Puede estar más alta, ¿no? Pero en cambio en el estado hiperosmolar necesariamente tiene que estar más de 600 para poder definir un estado hiperosmolar. En el pH, porque hay que tomarle gases arteriales, en la cetoacidosis, como hemos visto, el pH disminuye y se clasifica a su vez en leve, moderada y severa. Leve si el pH es de 7.25 a 7.30, moderada si está entre 7 a 7.24 y severa menos de 7. Un pH menos de 7 es bastante peligroso. Igualmente en el bicarbonato. En la cetoacidosis leve de 15 a 18, en la moderada de 10 a 15 y en la severa menos de 10. La presencia de cuerpos cetónicos, tanto en orina como en sangre, está presente en todas las situaciones de cetoacidosis. La osmolaridad puede variar de acuerdo a la glucosa, como hemos visto. En cambio, en el estado hiperosmolar, la osmolaridad siempre está por encima de 320, algunos dicen 330 o 340, pero 320 es el punto de corte más estandarizado. El anion gap viene a ser una correlación que se da entre los aniones y los cationes, y en la cetoacidosis moderada y severa está por encima de 12, y el estado mental, de acuerdo al grado de cetoacidosis, también va a ir aumentando. En cambio, en el estado hiperosmolar, generalmente el paciente está en estupor o en coma. ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática? ¿No? Que es lo que nos va a ayudar a diferenciar el estado hiperosmolar. Para eso utilizamos esta fórmula: 2 sodios
más glucosa entre 18. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene el sodio en 140, multiplicamos 2 veces el sodio, sería 280, y la glucosa, por decir que está en, a ver, en 900, entonces, no, digamos que está en 300, en 540, entonces, o quizás 700, los 700 entre 18, más o menos nos da 5, o 500, más o menos, entonces 50, digo, entonces eso, más los dos sodios, que sería 180 más 50, más o menos estamos llegando a 330, entonces ahí estamos frente a una hiperosmolaridad y se clasifica dentro de lo que es estado hiperosmolar, ¿no? Siempre recordar que para calcular el sodio tenemos que corregirlo, porque va a depender de los valores de glucosa. Entonces, el sodio corregido es el sodio que tiene el paciente más 1.6, eso multiplicado en la diferencia de la glucosa menos 100, todo sobre 100. Entonces, de esta manera se corrige el sodio y se da un valor real. También el anion gap, les había mencionado que se calcula restando los aniones de los cationes. En este caso, el sodio se resta de la suma de cloro y bicarbonato. Entonces, si está más de 10, es una cetoacidosis leve, y si está más de 12, moderada o severa. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos pedir? Obviamente se trata de una emergencia, la glucosa, los cuerpos cetónicos, los electrolitos, urea, creatinina, gases arteriales, un hemograma para descartar una infección, y los cultivos, si es que sospechamos de un proceso infeccioso, que se pueden pedir también. Luego hay que hacer seguimiento, porque tratar un estado hiperosmolar o una cetoacidosis requiere que el médico esté pegado al paciente las 24 horas. Se recomienda medir la glucosa cada media hora al inicio o cada hora, luego a las horas y luego se va alargando de acuerdo a cómo se va recuperando el paciente. También se recomienda medir los electrolitos y gases arteriales al inicio cada 4 a 6 horas y luego se va prolongando de acuerdo a cómo el paciente se va recuperando. Es importante recordar que hay que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con acidosis láctica. La diferencia es que no tiene los cuerpos cetónicos, además que no tiene el anion gap elevado. También el antecedente de ingesta de salicilatos o metanol, la falla renal crónica o aguda, el alcoholismo y la inanición, que se caracterizan porque hay un aumento de cuerpos cetónicos. Entonces, el tratamiento es muy importante en estos casos de estado hiperglicémico severo. En primer lugar, nuestro objetivo más importante es mantener el volumen circulatorio, es decir, mejorar la volemia. Y con esto se va a mejorar la perfusión tisular. Hay que disminuir los niveles de glucosa y de osmolaridad plasmática gradualmente. Además, hay que corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, hay que mejorar los valores de electrolitos, eliminar los cuerpos cetónicos y tratar los eventos desencadenantes. O sea, si se trata de una infección, de un infarto o de lo que sea, hay que hacer también su tratamiento. Siempre el paciente debe tener un buen acceso endovenoso, porque vamos a infundir gran cantidad de líquidos, entonces requiere que sea un buen acceso, generalmente es a nivel del brazo o antebrazo, o en caso de que no se pueda, se utiliza una vía central, ¿no? La vía central generalmente es a nivel de la subclavia o la yugular. Entonces, para eso necesita una técnica especial que se hace en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como les había mencionado, los exámenes auxiliares, inmediatamente al paciente debemos, si tenemos la clínica, solicitarle gases arteriales y un electrocardiograma por si acaso se trate de un infarto a miocardio, que sería lo más grave. Luego, solicitamos el hemograma, la glucosa, urea, creatinina, los electrolitos y un examen de orina. Y ya una vez que hemos pedido esto, ya podemos estar
pidiendo otros exámenes para diagnosticar ¿no? enzimas hepáticas, radiología de tórax o cultivos de acuerdo al cuadro clínico que estemos sospechando. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Lo más importante, sobre todo si estamos frente a un estado hiperosmolar, es manejar la deshidratación, ¿no? Para lo cual se recomienda utilizar cloruro de sodio, dependiendo de los valores de sodio que vamos a ver ahora. En segundo lugar, tenemos que hacer el manejo de la insulina y el potasio. En tercer lugar, ya vemos, ¿no? Los antibióticos, si el paciente necesita oxígeno o la corrección del bicarbonato y del fosfato se dan al final. Entonces, como prioridad es el manejo de la hidratación y el manejo de la insulina y potasio. Entonces, lo primero que tenemos que manejar es la deshidratación. Hay que corregir el déficit de volumen. Se recomienda al inicio utilizar solución salina al 0.9%, es decir, cloruro de sodio que viene en esta concentración hasta ver cómo están los electrolitos. También debemos evaluar cómo está el potasio, porque cuando el pH disminuye, también va a aumentar el potasio. Entonces es importante tener en cuenta esto para poder evaluar el uso de potasio. Recuerden que los valores normales de potasio son hasta 5.5. Entonces, si el potasio está menos de 5.2, se recomienda administrar potasio, ¿no? Pero si está menos de 3.3, es mucho mayor la administración. Nunca se debe administrar insulina si el potasio está menos de 0.3, porque la insulina hace que el potasio ingrese al intracelular y se produzca una hipopotasemia y eso empeora el cuadro clínico. Entonces, si el potasio está menos de 3.3, inmediatamente hay que administrar potasio de 20 a 30 miliequivalentes por hora. Para administrar potasio endovenoso, en primer lugar se quiere una vía de acceso gruesa o una vía de acceso mejor central, porque el potasio puede haber flebitis, entonces es muy peligroso administrar por vía periférica, sobre todo a esas concentraciones. Si el potasio está, diríamos, dentro de valores normales, también se recomienda poner potasio, pero dentro de cada litro de cloruro de sodio, para mantener el potasio más o menos alrededor de 4 a 5 miliequivalentes. Si está más de 5.2, no se necesita administrar el potasio. Y hay que controlar los electrolitos cada 2 a 4 horas, sobre todo al inicio, porque es importantísimo mantener los niveles normales de potasio. Una vez que ya estamos hidratando al paciente, ya hemos visto cómo está el potasio, entonces hay que administrar la insulina, porque en ambos casos hay deficiencia de insulina. Recuerden siempre que no se debe administrar la insulina si el potasio está menos de 3.3. El uso de la insulina debe disminuir la glucosa entre 5 a 70 miligramos por hora. Es decir, si el paciente llega con 800 de glucosa, yo debo esperar que en una hora baje a 730, 750 más o menos. Y así progresivamente se va normalizando. Se recomienda utilizar solamente insulina de acción corta. Las insulinas de acción prolongada están contraindicadas por vía endovenosa. Entonces, además su acción es prolongada y no podemos esperar el tiempo de estas, ¿no? Porque se administran por vía subcutánea. En cambio, la insulina de acción corta también se puede administrar por vía endovenosa. La insulina rápida también es conocida como insulina cristalina, que se utiliza en todas las emergencias, es la que tenemos a la mano siempre. Insulina ultra rápida, tenemos la insulina Lispro, que no es de mucha disposición, además es más costosa, pero basta recordar que tenemos a la insulina cristalina o rápida, que es la que se administra por vía endovenosa, en este caso de las emergencias. Para administrar insulina rápida en este tipo de pacientes, necesitamos una bomba de infusión. La bomba de infusión es como la que ven aquí. Esta se utiliza solamente en las unidades de cuidados intensivos y hay que preparar una solución de insulina. Ahora vamos a ver cómo se prepara esta.
Una vez que hemos preparado la infusión, la cual tiene una concentración de 1 unidad de insulina por cada mililitro de cloruro, esta se debe administrar al paciente 0.1 unidades por kilo por hora, hasta lograr que la glucosa llegue más o menos a 250 miligramos. Y para esto hay que ir regulando la dosis de insulina cada 1 a 2 horas. ¿Cómo preparamos esta infusión de insulina? En una solución salina de cloruro de sodio al 9 por 1000 o 0.9%, de 250 mililitros vamos a administrar 250 unidades de insulina cristalina o regular, y esto nos va a dar una solución que va a tener una concentración de 1 unidad de insulina por cada mililitro de solución. Entonces vamos a tener 250 mililitros de cloruro, donde cada mililitro va a tener 1 unidad de insulina. O si queremos, preparamos, 100 mililitros por 100 unidades de insulina. Pero la concentración siempre va a ser la misma. Esta infusión de insulina siempre se debe administrar por vía endovenosa. Se da un bolo inicial de 0.1 unidades por kilo, es decir, si el paciente tiene 70 kilos, le voy a administrar 70 unidades, y luego 7 unidades, y luego 0.1 unidades por kilo por hora. Cuando la glucosa baje a 300 miligramos en el estado hiperosmolar o 250 en la cetoacidosis, debo disminuir la infusión de insulina más o menos a la mitad de lo que he iniciado, ¿no? Para evitar la hipoglicemia. Y cuando el paciente está utilizando la infusión de insulina, siempre debo vigilar la glucosa cada hora. Entonces, si veo que mi glucosa está bajando entre 50 a 70, voy a continuar con la infusión de insulina hasta llegar a estos valores. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, de acuerdo a los niveles de glucosa, cuánto de infusión de insulina debemos hacer y cuándo debemos ponerle dextrosa, quitarle cloruro y ponerle dextrosa, ¿no? Si la glucosa está a menos de 60, hay que administrar dextrosa para evitar la hipoglicemia. Otro punto que también se realiza en el tratamiento es el uso del bicarbonato, justamente para contrarrestar la cetoacidosis. El uso de bicarbonato es controvertida, ¿no? Solamente está indicado cuando el pH está demasiado bajo, menos de 6.9, o sea, cuando estamos en una cetoacidosis severa. ¿Por qué? Si nosotros corregimos el bicarbonato no estando tan bajo el pH, vamos a empeorar la acidosis, mayor riesgo de hipocalemia, disminución de la captación tisular de oxígeno, edema cerebral y trastorno de la función cardíaca. Es decir, vamos a dañar más al paciente y el cuadro clínico va a empeorar. Por lo cual, hay que tener precaución en el uso del bicarbonato y solamente indicar en esta situación. También las concentraciones de fósforo y magnesio para ver si es que se requieren tratamiento. Una vez que la glucosa comienza a disminuir, en el estado hiperosmolar, si está menos de 300, como les había dicho, hay que reducir la infusión de insulina a 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora, y hay que cambiar el cloruro que hemos estado utilizando a dextrosa al 5%, y poner el cloruro al medio normal, es decir, a 0.45. En el mercado no existe cloruro de 0.45, existe cloruro de 0.9. Entonces, ¿qué hacemos? A la mitad de un frasco de cloruro le saco la mitad y en esa otra mitad le pongo agua destilada y he preparado una solución llamada medio normal. Entonces, de esta manera se le hace una infusión también de 250 mililitros por hora y se logra mantener la glucosa entre 200 y 300, de tal manera que evito la hipoglicemia. En el caso de la cetoacidosis, cuando la glucosa baja a 250, hay que reducir la insulina también, igualmente añadir dextrosa con cloruro al medio normal y mantener la glucosa entre 150 a 200 hasta que se resuelva la cetoacidosis.
Más o menos este sería el algoritmo utilizado en el manejo de la cetoacidosis diabética. Hay que iniciar por vía endovenosa cloruro de sodio, más o menos de 15 a 20 mililitros por kilo por hora al inicio, ¿no? Hay que ver cómo está la hidratación, si el paciente está en shock hipovolémico, se administra más cantidad, incluso se pueden poner expansores de plasma. Si no tiene, si la hipotensión es leve, solamente hay que ver cómo está el sodio. Si el sodio está elevado, es decir, hay hipernatremia, tengo que poner una solución de cloruro de sodio al medio normal. Es decir, tengo que diluirlo. En cambio, si el sodio está bajo, hay que poner una solución de cloruro del sodio al normal, ¿no? Porque no necesita corregir un poquito el sodio. Esto se administra hasta que el paciente llegue a la glucosa de 250. Y en ese momento se cambia a dextrosa al 5%. En el caso de la insulina, recuerden que en estas situaciones siempre se prefiere la vía endovenosa, utilizando insulina cristalina, primero en bolo y luego en infusión, como ya hemos visto, y esperar que la glucosa baje entre 50 a 70 cada hora. Si no baja, hay que duplicar la infusión de insulina hasta que baje a ese valor. La vía subcutánea y la vía intramuscular no se recomiendan porque estos pacientes están deshidratados, entonces tienen vasoconstricción periférica y no van a absorber la insulina administrada por esta vía, además que su efecto es lento, su absorción es lenta y nosotros necesitamos recuperar al paciente lo más pronto posible. En el caso del potasio, siempre hay que ver cuando está menos de 3.3, hay que administrar potasio antes de iniciar insulina. Si el potasio está más de 5, no hay que administrar potasio y hay que mantenerlo más o menos de 4 a 5 miliequivalentes. Y en el caso del bicarbonato ya hemos dicho que tiene que estar menos de 7, generalmente 6.9 para poder utilizarlo. Más o menos así se maneja la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar es bastante parecido, igual la administración endovenosa es bastante importante, mucho más que en la cetoacidosis diabética, porque aquí la deshidratación es mayor. Igualmente se administra líquidos endovenosos de acuerdo al nivel de sodio. Si el sodio está alto o normal, se administra cloruro al medio normal, y si está bajo, se administra cloruro normal, hasta llegar a 250, ¿no? O 300 en este caso, para cambiar a dextrosa. La insulina también, en el estado hiperosmolar, con mayor razón, solamente se utiliza la vía endovenosa porque el paciente está totalmente deshidratado. Y en el caso del potasio, las mismas indicaciones que en la cetoacidosis diabética. Como en el estado hiperosmolar no hay problema con el pH, entonces ya no se utiliza el bicarbonato si fuera necesario, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho el manejo, ¿hasta cuándo se hace el tratamiento? Hay que ver cuáles son los criterios de resolución. En el estado hiperosmolar, hasta que la osmolaridad vuelva a la normalidad, es decir, que esté menos de 320 miliosmoles por kilo. Y el paciente recupere su estado de conciencia. En la cetoacidosis diabética, que la glucosa esté menos de 200, el bicarbonato más de 18 y el pH más de 7.3. Luego, el paciente, como ha ingresado debido a una deficiencia, ya sea absoluta o relativa de insulina, todo paciente que ha tenido un cuadro de hiperglicemia severa, ya sea cetoacidosis o estado hiperosmolar, debe utilizar insulina subcutánea después de haber recibido insulina endovenosa. Generalmente el tratamiento de la insulina endovenosa en un estado hiperosmolar o cetoacidosis se hace por 1 a 2 días. Una vez que el paciente ya se haya recuperado, debemos pasar al uso de insulina subcutánea. Hay que iniciar la insulina subcutánea 2 horas antes de cortar la infusión endovenosa. Para eso vamos a calcular cuánto de dosis se le va a administrar. Entonces voy a calcular cuánto ha utilizado las últimas 6 horas y lo multiplico por 4, eso me va a dar cuánto ha utilizado en 24 horas.
Entonces, por ejemplo, si el paciente ha utilizado 2 unidades por hora, si eso lo multiplico por 24 horas, me va a salir 48 unidades en 24 horas. O sea, el paciente ha necesitado estas 48 unidades para mantener su glucosa, ¿no?, dentro de los criterios de reducción. Entonces, voy a restar el 20%, o sea, voy a utilizar el 80% de esto, que más o menos equivale a 35 unidades, y esto lo voy a repartir en 2. La mitad como insulina basal. Las insulinas basales son aquellas que nos dan una concentración basal de glucosa y mantienen la glucosa dentro de valores normales todo el día. Para esto tenemos varios tipos, puede ser NPH, glargina de Temir, y el otro 50% como insulina de acción corta, que son las insulinas que nos sirven para evitar la hiperglicemia postprandial. Aquí tenemos a la cristalina, asparla y glulicina. Entonces, teníamos acá que el paciente necesita más o menos 35 unidades al día, supongamos que sea 36, la mitad, o sea 18 la voy a poner como insulina basal, y 18 la voy a repartir en 3 dosis, o sea, 6 en el desayuno, 6 en el almuerzo y 6 en la comida. ¿Cuáles son las complicaciones de la terapia? Hipoglicemia, si no monitorizo al paciente, le doy mucha insulina, me puede hacer hipoglicemia, o hipopotasemia también, por el exceso de insulina, si no monitorizamos el potasio, también este puede bajar mucho. Si damos una hidratación muy acelerada, entonces podemos generar edema cerebral. Y también, debido al cloruro de sodio, puedo generar una acidosis hiperclorémica. Siempre hay que tener cuidado con lo que se administra. Otra complicación bastante importante de la diabetes viene a ser la hipoglicemia. Y esta se va a dar porque se utilizan fármacos que pueden producir hipoglicemia, como las sulfonilúreas y la insulina. Entonces, es la complicación aguda más temida, porque siente que su organismo se va a ir, se desvanece. Cada vez que el paciente tiene hipoglicemia, nos cuenta que ha sentido que se está desmayando, ¿no?, que su cuerpo se está yendo. Todos le tienen miedo a la hipoglicemia más que a la hiperglicemia, porque la hiperglicemia no produce tal sintomatología. Y generalmente la hipoglicemia se debe a que el paciente no vive adecuadamente su dosis, o porque no ha comido, o porque ha hecho mucho ejercicio a pesar de utilizar insulina, o ha comido poca cantidad, o a veces se ha puesto más insulina. Hemos tenido pacientes que se pusieron la insulina, no se acordaron, a la hora se volvieron a poner más insulina, entonces puede generar hipoglicemia. La Asociación Americana de Diabetes define a la hipoglicemia cuando los niveles de glucosa en sangre están menos a 70 miligramos por decilitro. Se llama hipoglicemia severa, ¿no?, cuando el paciente requiere tratamiento por ayuda de terceras personas, es decir, el paciente no tiene la capacidad suficiente para consumir glucosa. Es hipoglicemia sintomática documentada cuando se hace el examen de glucosa y tiene menos de 70. Hipoglicemia asintomática cuando no tiene síntomas y a pesar de eso tiene glicemia menos de 70. Hipoglicemia sintomática probable es cuando tiene síntomas de hipoglicemia pero no se ha hecho el examen. Y pseudohipoglicemia es cuando tiene síntomas de hipoglicemia pero tiene la glucosa más de 70. Entonces, siempre hay que diferenciar todas estas para poder definir adecuadamente la hipoglicemia. También la hipoglicemia se va a clasificar en 3 niveles, ¿no? El nivel 1, cuando los niveles de glucosa están menos de 70, ¿no? Pero se requiere mejorar la acción ¿no?, con carbohidratos, comer carbohidratos y ajustar la dosis de hipoglicemiantes.
Cuando hay una hipoglicemia clínicamente significativa es cuando la glucosa baja de 54. Es decir, que en estos momentos ya el paciente tiene mayor cantidad de síntomas. E hipoglicemia severa, cuando el paciente ya tiene deterioro cognitivo, el paciente puede entrar en sopor o coma y eso es bastante peligroso, ¿no? Requiere la administración externa de una tercera persona para poder recuperarse. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes? Cabeza, el tratamiento con sulfonilurias y con insulina. Son los dos únicos fármacos que producen hipoglicemia. Entonces, a veces tenemos pacientes que están usando solo metformina y nos dicen que han tenido hipoglicemia. Entonces, eso realmente no está descrito por el mecanismo de acción de la metformina, no tendría por qué producir hipoglicemia. En cambio, las sulfonilurias, su mecanismo de acción es estimular la secreción de insulina del páncreas. Entonces, obviamente, al haber más insulina sanguínea, pueden llegar a hipoglicemia. Y obviamente, la administración de insulina exógena en dosis altas también pueden generar hipoglicemia. Pero también puede ser que estos pacientes están usando estos fármacos y todo va bien, pero de pronto se olvidan de, o no cenan, o no toman desayuno, o no almuerzan, entonces eso les va a generar hipoglicemia. La edad avanzada es uno de los factores más importantes para desarrollar hipoglicemia, porque en estos pacientes tienen una disminución en la función renal y no se depura adecuadamente la insulina y por lo tanto circula en la sangre y eso les favorece a la presencia de hipoglicemias. También la duración de la diabetes, ¿no? Los pacientes diabéticos de más largo tiempo hacen más hipoglicemias. También el paciente que no conozca los síntomas de hipoglicemia muchas veces lo pasa desapercibido y eso hace que las hipoglicemias se repitan. Hay pacientes que tienen los síntomas y creen que eso es normal en la diabetes, entonces nunca lo comentan y eso lo dejan pasar. Enfermedades psiquiátricas, obviamente, un paciente con esquizofrenia que no tiene un control adecuado de la enfermedad, al no estar consciente de la realidad, es más fácil que desarrolle hipoglicemias al usar estos fármacos. La insuficiencia hepática igualmente, sabemos que en el hígado se produce la gluconeogénesis y eso hace que los niveles de glucosa aumenten, pero en los casos de insuficiencia hepática, como la cirrosis, por ejemplo, no hay gluconeogénesis, es más fácil que hagan hipoglicemia. Incluso sin utilizar estos fármacos, los pacientes que tienen cirrosis, diabéticos o no, hacen hipoglicemia porque no hay gluconeogénesis. En la insuficiencia renal, igualmente, por la deficiencia de la filtración glomerular que está disminuida, la insulina no se elimina adecuadamente, no se metaboliza y aumenta su vida media y también su acción. Entonces, eso hace que se concentre más en sangre y produzca más hipoglicemias. El alcoholismo también, así como produce hiperglicemia, también puede generar hipoglicemia. El ejercicio hace que se consuman más los carbohidratos y esto favorece la hipoglicemia cuando el paciente ha utilizado insulina o sulfonilurias y no ha comido adecuadamente o no ha reducido la dosis de insulina. También en estas enfermedades, como en el hipotiroidismo y en la enfermedad de Addison, debido a la falta de estímulo de las hormonas contrarreguladoras, entonces hay hipoglicemia. Dentro de las causas de hipoglicemia, entonces la principal es el uso de estos fármacos, ¿no? La insulina, los secretagogos de insulina, dentro de eso tenemos a las sulfonilurias, el alcohol principalmente. Estados críticos como enfermedad renal o hepática, falla cardíaca, sepsis e inanición. También en la sepsis se puede generar hipoglicemia, no solamente hiperglicemia. Cuando hay deficiencias hormonales, de las que contrarrestan, que son las hormonas contrarreguladoras, especialmente cortisol, glucagón y epinefrina. Tumores de las células de los islotes, por ejemplo, el insulinoma, que produce gran cantidad de insulina, el hiperinsulinismo endógeno, como les había dicho, el insulinoma,
necidoblastosis, hipoglicemia pancreatogénica, que no necesariamente es un insulinoma. Luego también en los pacientes que han sido operados de bypass gástrico, glicemias autoinmunes por anticuerpos, pueden generar hipoglicemias, o también pueden ser accidentales, ¿no? Como les había mencionado, los pacientes se aplican más dosis de insulina sin darse cuenta, o subrepticia si saben que lo hacen, a veces lo hacen por llamar la atención, ¿no? Y esto pues igualmente va a generar un cuadro clínico bastante severo. Además de los ya mencionados, las sulfonilurias y la insulina, hay otros fármacos que pueden producir hipoglicemia. Por ejemplo, la pentamidina, que se utiliza en tuberculosis, la quinina, la indometacina, el glucagón, que son los más conocidos. Algunos fármacos que también se ha visto que pueden producir hipoglicemia, la evidencia no es tan clara, ¿no? El IGF-1, que es el más conocido de este grupo, y otros que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Que pueden producir hipoglicemia en algunos casos, como los IECAS, los ARA2, los antagonistas beta-adrenérgicos, la levofloxacina, que es un antibiótico bastante utilizado. Entonces, hay que tener en cuenta que estos fármacos pueden producir hipoglicemia. Tienen una evidencia baja, pero de todas maneras están descritos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la hipoglicemia? Generalmente se van a dar cuando los valores están menos de 60. A pesar de que se define hipoglicemia cuando está menos de 70, el organismo todavía tiene esa posibilidad de hacer mecanismos de compensación. Pero ya las manifestaciones clínicas se van a diferenciar en dos grupos: las manifestaciones autónomas y las manifestaciones neuroglucopénicas. Las manifestaciones autonómicas se van a dividir en dos grupos: las que derivan del sistema adrenérgico y colinérgico, ¿no? Las derivadas del sistema adrenérgico están mediadas por catecolaminas, tenemos las palpitaciones, palidez y el temblor. Entonces el paciente nos menciona que comienza a tener una taquicardia, se pone frío, pálido y comienza a temblar. Y las que están mediadas por la acetilcolina, la sudoración y parestesias, ¿no? Y luego de eso dice que comienza a sudar frío, tiene hormigueos, especialmente a nivel del alrededor de la boca, la punta de los dedos. Entonces, todas estas manifestaciones autonómicas se dan cuando la glucosa está menos de 60. Y cuando la glucosa comienza a bajar más, o sea, está a menos de 50, ya empiezan a haber alteraciones de la conducta, cefalea, confusión, el paciente puede convulsionar y perder el conocimiento. Entonces, estos síntomas van aumentando progresivamente cuanto la glucosa va bajando mucho más rápido. Entonces, para diferenciar los síntomas adrenérgicos y los síntomas neuroglucopénicos, tenemos boca seca, palidez, palpitaciones, hambre, diaforesis, parestesias. Y a nivel neurológico, la disminución de la glucosa a nivel de las neuronas produce cambios en la conducta. El paciente de pronto comienza a hablar incoherencias, no reconoce a sus familiares, hace cosas extrañas, irritabilidad, se puede volver hasta agresivo. Si la glucosa sigue bajando, empieza a tener confusión, cefalea, ya empieza el estupor, le puede llegar al coma, crisis convulsivas y muerte cerebral. Entonces es muy importante reconocer la hipoglicemia primero con los síntomas adrenérgicos y colinérgicos. El paciente tiene que conocer estos síntomas porque rápidamente él mismo agarra un carbohidrato, lo toma o lo come y evita llegar a los síntomas neuroglucopénicos que pueden terminar incluso en muerte cerebral. Hay varios casos de pacientes que han estado en hipoglicemia severa por mucho tiempo y tienen muerte cerebral o quedan con alguna secuela. Entonces es importante siempre educar a los pacientes sobre los síntomas de hipoglicemia. ¿Cuál es la triada clásica de hipoglicemia? ¿No? Es la triada de Whipple, que se caracteriza por síntomas
que hemos visto compatibles con hipoglicemia. Luego, desaparición de los síntomas con la restitución de la glucosa, es decir, que el paciente cuando tiene síntomas consume cualquier carbohidrato y se siente mejor. Entonces, y esto asociado al examen por glucómetro, generalmente que es rapidísimo, de la baja concentración de glucosa. Entonces, si tenemos los tres, ya estamos haciendo el diagnóstico de hipoglicemia. No siempre se presenta, generalmente el paciente no tiene tiempo para medirse la glucosa. Generalmente el paciente siente los síntomas de hipoglicemia e inmediatamente consume carbohidratos y se normaliza, se tranquiliza. ¿Cómo responde el organismo a la hipoglicemia? En primer lugar, ¿no? Cuando baja la glucosa, el páncreas bloquea la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón. Este glucagón aumentado estimula el hígado para la gluconeogénesis y ahí se aumenta la producción de glucosa y compensa la hipoglicemia. Igualmente, ¿no? La disminución de insulina también estimula a la gluconeogénesis renal, que se da más o menos en el 10%, el 90% es a nivel hepática. Además, a nivel cerebral, la hipoglicemia estimula la hipófisis para aumentar las hormonas contrarreguladoras. En la hipófisis se va a sintetizar la hormona de crecimiento y la ACTH. Ambas, ¿no? Tanto la hormona de crecimiento como la ACTH son hormonas contrarreguladoras. La ACTH estimula la corteza suprarrenal para producir corticoides. Y además estimula a la acción simpática a nivel suprarrenal, y esto estimula la médula suprarrenal para que aumente la producción de adrenalina. Entonces se aumenta la hormona de crecimiento, la ACTH, la adrenalina, el cortisol, la acetilcolina, la noradrenalina. Todas estas hormonas contrarreguladoras también van a estimular al hígado y a los riñones para la gluconeogénesis, de tal manera que se recupera la glucosa, ¿no? Asimismo, a nivel muscular, este mismo efecto va a favorecer la liberación de lactato, aminoácidos, glicerol, para que se produzca la gluconeogénesis. Entonces, todo esto también va a aumentar el apetito, ¿no? Por el efecto de la acetilcolina, que estimula el apetito, entonces el paciente come y aumenta la glucosa en sangre. Entonces es importante, siempre que el paciente que tenga hipoglicemia, coma algún carbohidrato. Si es que puede, porque si está en coma ya no va a poder hacerlo, va a necesitar de la ayuda de un tercero. ¿Cuál es el problema de la hipoglicemia? Aparte de que altera el estado mental, ¿no? Se ha visto que la hipoglicemia va a generar un proceso inflamatorio a nivel del endotelio de las arterias. Esto va a generar una disminución de la vasodilatación, es decir, que va a producir vasoconstricción y va a generar un proceso de isquemia a nivel de los órganos. Van a aumentar todos los factores coagulantes, ¿no? Lo cual va a generar una asociada a la respuesta simpático-adrenal que hemos visto, o sea, el aumento de las catecolaminas, de la adrenalina, va a aumentar el consumo de oxígeno y va a producir falla cardíaca. Entonces, está demostrado que los pacientes con hipoglicemias severas y repetitivas van a generar falla cardíaca e infarto miocardio en el futuro. Hace algunos años, hace unos 20, 30 años, cuando se empezó a utilizar la insulina con fuerza, se decía que no había problema si el paciente podía hacer algunas hipoglicemias mientras no haya daño cerebral, porque eso mejoraba el control de la diabetes. Sin embargo, hace más o menos unos 10 años se hizo un estudio, el estudio ACCORD, el cual tuvo que ser suspendido porque se demostró que el paciente que hacía más hipoglicemias era el que se moría más rápido. Entonces, eso nos demuestra que la causa de muerte cardiovascular por hipoglicemia es bastante frecuente también en los pacientes diabéticos. Más o menos, hasta el 10% de diabéticos tipo 1 se mueren por hipoglicemia. Recuerden que los pacientes diabéticos tipo 1 no pueden vivir sin insulina.
Entonces, el uso de insulina en estos pacientes es varias veces al día y eso condiciona que tengan fácilmente hipoglicemias. En realidad, en diabetes tipo 2 también pueden generar mortalidad, no hay estudios específicos, pero estos no solo usan insulina, sino también utilizan sulfonilurias. Entonces, ¿por qué se da la mortalidad en la hipoglicemia? Porque hay una alteración de la repolarización cardíaca, arritmias ventriculares, debido al exceso de respuesta simpático-adrenal. Es decir, hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, especialmente las catecolaminas, las que van a desencadenar arritmia cardíaca y, por lo tanto, mayor mortalidad. Y además, la hipoglicemia severa puede generar un ataque isquémico transitorio, que puede ser reversible si se corrige la glucosa, pero si no, esto puede ser progresivo. Se ha demostrado que los pacientes diabéticos que tienen hipoglicemias constantes pueden llegar incluso a la demencia. Y obviamente van a alterar la función cognitiva pues, de los pacientes. ¿Cuál es entonces el tratamiento de la hipoglicemia? Primero, tenemos que ver el factor desencadenante. Siempre que un paciente nos comente que ha tenido hipoglicemia, hay que averiguar cuál fue el motivo, ¿no? Puede ser que no come a sus horas, o que hace demasiado ejercicio, o que se puso doble dosis de insulina, o que la dosis que está recibiendo es demasiada. Entonces, siempre hay que evaluar cuál es la causa de la hipoglicemia. Y el paciente, cuando ya está frente a la hipoglicemia leve moderada, se llama leve moderada cuando el paciente es capaz de ingerir alimentos, todavía no ha llegado al coma, ni al sopor, ni ha convulsionado. Entonces se recomienda administrar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Agarre 4 cucharaditas de azúcar, póngalo en un vaso de agua, o de jugo, o frugos, o gaseosa, lo que tenga, y tómeselo. Entonces, en 15 minutos, el paciente lo más probable es que esté totalmente recuperado. Y luego de eso debe ingerir algún carbohidrato ya de acción prolongada para mantener la glucosa dentro de niveles normales. Entonces, lo que tenga puede ser azúcar, ¿no? O puede ser gaseosas o frugos, pero cualquier bebida. Siempre se recomienda bebida. Algunos pacientes consumen caramelos, pero el caramelo se absorbe menos rápido. En cambio, la bebida ingresa inmediatamente al tubo digestivo y se absorbe rápidamente la glucosa en menos de 15 minutos. Ya una vez que se ha recuperado, hay que evaluar cuál fue la causa y estar monitorizando la glucosa. Ahora, si tiene una hipoglicemia severa, es decir, el paciente ya tiene compromiso de conciencia, es importante que la familia también de los pacientes diabéticos que utilizan estos fármacos conozcan cuando se trata de una hipoglicemia. En otros países, lamentablemente en nuestro país, no tenemos glucagón para administrar por vía intramuscular, subcutánea, perdón. Este glucagón viene en un lapicero descargable, se administra inmediatamente y en 15 minutos igualmente mejoran la hipoglicemia para los casos en que no pueda consumir carbohidratos. También el paciente cuando llega con hipoglicemia severa a la emergencia se le administra dextrosa de 3% por vía intravenosa. Una vez que ya se ha recuperado la hipoglicemia, se debe mantener al paciente con dextrosa al 10% durante algunas horas para poder mantener su glucosa normal y que consuma carbohidratos complejos, es decir, almidones. Bien, finalmente tenemos algunas complicaciones agudas de la diabetes, como infecciones. Para recordar, el paciente diabético tiene mayor facilidad de generar infecciones debido a las deficiencias endoteliales que presenta. Es común ver en los pacientes con diabetes infecciones, sobre todo infecciones crónicas, los famosos pies diabéticos, las úlceras,
la osteomielitis, neumonía, las candidiasis, infecciones urinarias u otras infecciones, ¿no? Esto es bastante frecuente, pero los diabéticos suelen tener otro tipo de infecciones mucho más raras, pero generalmente son mortales si no se diagnostican y tratan a tiempo. Entonces, dentro de estas infecciones vamos a tener a todas estas, que las vamos a ir viendo ahora. La otitis externa maligna es una infección que se da en el conducto auditivo externo, ¿no? Debido a las pseudomonas. Como ustedes saben, las pseudomonas generalmente viven en las unidades de cuidados intensivos. Es muy raro que un paciente a nivel comunitario adquiera este tipo de bacteria. Sin embargo, los pacientes diabéticos, sobre todo aquellos que entran a las piscinas, a los sitios donde no están muy limpios, pueden adquirir esta bacteria, ¿no? Y va a generar una infección generalizada a nivel del hueso temporal, incluso puede llegar a ser mortal. Obviamente esto va a requerir hospitalización, debridamiento y varios antibióticos endovenosos de amplio espectro. También se puede presentar una infección oportunista por este tipo de hongo, que es la mucomicosis rinocerebral, que puede afectar a toda la región de la cara, del músculo malar, incluso puede afectar a los ojos, ¿no? Y el tratamiento es con el anfotericina B, que es un antimicótico de acción endovenosa. También se puede presentar la colecistitis enfisematosa, que se caracteriza por la presencia de gas en la pared de la vesícula. Aquí podemos ver, ¿no? En el, que se ve de color negro, es porque hay gas dentro de la vesícula. Normalmente en la vesícula no debe haber aire. Entonces, esto se refiere a que estamos frente a una colecistitis gangrenosa que puede generar una peritonitis. En este caso el paciente entra sepsis, entonces requiere aparte de la cirugía inmediata, tratamiento antibiótico de amplio espectro. La pielonefritis enfisematosa también es una infección aguda y necrótica de los riñones que se caracteriza por la presencia de gas a nivel renal, ¿no? Igualmente que la colecistitis enfisematosa requiere antibióticos de amplio espectro. La endoftalmitis viene a ser una infección intraocular que constituye una emergencia médica, ¿no? El paciente bruscamente tiene dolor ocular, envejecimiento y pérdida de la visión si es que no tiene tratamiento de inmediato. Hay que descomprimir ese ojo y utilizar antibióticos de acción de amplio espectro. Bien, si tienen alguna pregunta al respecto, por favor, puede ser por el chat o si quieren pueden hacerlo directamente. Ilan, dime. Con respecto a la que es la disfunción eréctil y la claudicación de miembros de forma intermitente, ¿puede ser una forma de presentación de la crisis hiperosmolar? No, esos son signos de complicaciones crónicas de insuficiencia arterial periférica. Es parte de la evaluación de las complicaciones crónicas, no agudas. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ni por el chat, a ver, vamos a revisar el chat. Bueno, si no hay preguntas, entonces me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos otro día.